Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Diga conmigo, su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea de bendición en nuestras vidas, bendición en nuestros corazones. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender, Señor, lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Por favor, prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos a tu palabra, Señor. Que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra que nazca de tu Espíritu Santo, Señor. Ruego a ti que tu presencia esté en nosotros, Señor, fortaleciéndonos, edificándonos y llenándonos de tu gracia y de tu amor. Pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Bueno, como ya lo vimos, hoy día vamos a hablar de un hombre extraordinario. Ese hombre se llama Noé. Ahora, de Noé tenemos muchas imágenes en nuestra mente. Y aquí pónganme un poquito de atención porque esto va a ser bien profundo lo que vamos a ver en la introducción. La imagen de Noé es una imagen muy familiar para incluso para todo el mundo. No solamente para el pueblo cristiano en sí, sino para todo el mundo en general. La historia del diluvio no solamente se narra en la historia cristiana, sino que se narra en otras civilizaciones también, con otros nombres de personajes, pero son más tardíos. ¿Qué significa que son más tardíos? Que son menos antiguos, ¿ya? Que la narración cristiana. La narración cristiana es más antigua. Las narraciones de otras culturas fue posterior. Por eso es que el más antiguo siempre gana, en el sentido de que se le adjudica la autoría, ¿ya? Entonces, muchas civilizaciones tomaron la historia del diluvio y la modificaron a su cultura, pero la historia sigue siendo la misma. Dios castiga, condena, enjuicia al mundo por su pecado y un hombre con su familia son salvados, ¿ya? Ahora, esa historia la conocemos mucho porque nos las enseñan, ¿cierto?, en las escuelas bíblicas cuando pequeños. Muchas gracias, hija, Dios te bendiga. Cuando pequeños, cuando estamos aprendiendo, ¿cierto?, o estamos leyendo recién la Biblia, ¿qué es lo que uno hace primero? Génesis. Y empieza a leer, ¿cierto?, los primeros. Llega hasta por ahí el capítulo 13 y después ya empieza como a ponerse, empieza las generaciones y como que uno le empieza a dar sueño. Pero al principio siempre se lee la historia de Caín y Abel, la historia, ¿cierto?, de Noé, etcétera, la historia de Abraham. Ahora, ¿qué es lo interesante de Noé? Porque cuando nosotros vemos a Adán y Eva en el huerto, cuando fueron expulsados, lo hablaba la pastora el miércoles, cuando son expulsados, como que nosotros leemos que tuvo a Caín y Abel, después sale Adán y Eva del mapa, solamente dice que vivieron 900 y algo de años, 960 creo de años, y después no se habla más de ellos. Pero sí siguen sus hijos. Entonces a nosotros como que Adán se nos va del panorama, como que se nos sale de la mesa. Pero, ¿por qué es importante tocar el tema de Adán? Porque Adán estaba vivo cuando el abuelo de Noé tuvo a Lamec, que era el papá de Noé. Y Lamec, el papá de Noé, alcanzó a vivir 50 años, 52 creo, junto a Adán. ¿Por qué es importante ese dato? Después ustedes sacan los años, si quieren se los puedo compartir. El papá, Matusalem, que es el hombre que más vivió, 969 años, alcanzó a vivir 150 y algo de años junto a Adán. Y Lamec alcanzó a vivir un poquito más de 50 años junto a Adán. Cuando nace Noé,
Su padre Lamec todavía estaba vivo, Matusalén todavía estaba vivo, y resulta de que la enseñanza que recibe Noé no está tan lejos del huerto. Pasaron 1000 años, 969 en el caso de Matusalén, más los de Adán, pero 1400 y algo de años, un poco más, pero lo que vivió Adán en el huerto, lo que pasó con su hijo, lo que pasó con las siguientes civilizaciones, no se lo contaron por tercero, no lo leyeron en un libro, no se lo dijeron, es que me parece, sino que estaba ahí. Lamec, el papá de Noé, lo conversó seguramente con Adán. Matusalén seguramente conoció a Adán. Entonces la enseñanza de que hubo una voz en el huerto que decía ¿dónde estás? Esa la recibió ahí. No es que Noé después la inventó y dijo estos días que voy a estar aquí navegando en el agua voy a ponerme a escribir. No. Él recibió esa herencia, él recibió esa enseñanza de muy cerquita, de muy cerca, de un hombre que estuvo con Adán. Porque es muy distinto que una persona que le contaron a una persona que estuvo con la persona. Entonces, ese dato nunca lo perdamos de vista cuando analizamos el diluvio, porque el diluvio, ¿qué es lo que hace Dios? Dios enjuicia al mundo por su pecado, y dice la Biblia de que la maldad subió tanto delante de Dios porque el Dios hizo lo malo y su corazón era de continuo al mal, que Dios decide, ok, voy a barrer todo. Pero la Biblia enseña de que vio un hombre y dijo, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Se acuerdan de la conversación que tuvo Abraham con Dios cuando quería destruir Sodoma y Gomorra? Y le decía, si hay un justo, y él decía, si hay 10 justos no lo voy a destruir. Y había uno, que en este caso era Lot, y lo fue y lo rescató. Que es lo mismo que hace ahora con Noé. Porque Dios nunca desampara al justo. Nunca desampara al justo. Dios siempre salva, Dios siempre rescata al justo. Puede que estemos insertos en un mundo de maldad, en un mundo de tinieblas, donde todo está mal, donde todo es perdición, donde todo es de continuo al mal. Pero si nuestra vida, nuestro corazón es justo delante de Dios, Dios siempre nos va a sacar del juicio, siempre nos va a rescatar del juicio. Así es, Señor. Y por esa razón, creo firmemente de que Dios nos va a rescatar del juicio que viene sobre el mundo. Así es, Señor Jesús. Porque la iglesia es justificada por Jesús. Y cuando venga el juicio sobre la humanidad, la tierra va a ser rescatada de ese juicio. Lo vimos en Lot, lo vimos en Noé, lo vamos a ver en la iglesia. Dios siempre rescata a sus hijos. Ahora, cuando Noé recibe esta misión, digamos, tenía como 500 años. Y Dios toma una decisión. Vamos a ir a Génesis capítulo 6, verso 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y después de eso, en el verso siguiente, en el verso 5, y dijo, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal, y se arrepintió de haberlos hecho. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En ese momento, Dios determina que la maldad es tan grande que dice, ok, ya se acabó. Porque Dios es un Dios misericordioso, sin duda es un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo. Entonces, cuando equilibramos su justicia y su misericordia, nunca debemos abusar de su misericordia. Porque en el abuso de la misericordia de Dios caemos a veces en la liviandad. Dios siempre es justo y hace justicia.
Y dice, y será los días de los hombres 120 años. ¿Ha escuchado ese corito que dice 120 años predicó Noé? La Biblia en ninguna parte dice que fueron 120 años en forma literal. No dice. No dice, Noé construyó el arca en 120 años. No fue así, no dice eso. Pero sí dice, desde que Dios toma la decisión, ¿cierto? Hasta que Noé termine el arca, dice que hasta ahí fue un periodo de gracia que Dios le dio al hombre para que se arrepintiera. Pero el hombre no se arrepintió. O sea, 120 años le dio de plazo hasta que viniera el diluvio. Por eso dice, no serán más sus días, más 120 años. O sea, 120 años te voy a dar para que te arrepientas. Si no va, viene el diluvio y se acaba. Dios siempre da oportunidades. Al hombre le dio oportunidades. El día de hoy sigue dando oportunidades. Y a veces nosotros creemos que las oportunidades van a dejar de ser. Y no es así. Dios siempre va a dar oportunidades. Siempre es una oportunidad para hacer las cosas bien. Yo siempre lo enseño. Siempre hay oportunidad para cuando uno quiere hacer las cosas bien. Siempre hay oportunidad para arrepentirse, para enmendar el camino. Ahora, Noé recibe esta instrucción. Y aquí vienen los 3 puntos que vamos a tocar hoy día. Número 1, obediencia. Dice en verso 7, volvemos a Hebreos 11. Dice, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. O sea, cuando recibió la instrucción, cuando Dios le dijo, hazte un arca, y después en el capítulo 6 de Génesis están los detalles del arca, cómo va a ser, cuánto va a medir, etcétera, etcétera. Y el último versículo del capítulo 6 de Génesis dice, en el verso 22, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a lo que Dios le mandó. O sea, Noé recibió la instrucción de Dios, le dijo, va a ser de tanto largo, tanto de ancho, tanto de alto, tantos compartimientos, tantos niveles, eran 3 niveles, etc. Y después, al final del capítulo 6 de Génesis dice, e hizo así Noé como Dios le mandó. La obediencia es importante. Por la fe Noé comenzó a hacer el arca. Todavía no se veía lluvia, no se veía tormenta, todavía no había ninguna señal de que se venía algo, no había ninguna premonición, ni la corriente del niño, ni nada que viniera a atormentar a Noé para decir, si va a venir un año malo. No, nada. Solamente la voz de Dios y la instrucción de cómo tenía que hacerlo. Ahora, Noé pudo ponerse creativo y haber dicho, no, yo creo que el arca queda mejor en círculo. Total, la gente se salva igual. No, señor. La instrucción era clara. Entonces, cuando nosotros tenemos que obedecer, no tenemos que obedecer a nuestra manera. Tenemos que obedecer a la manera de Dios. No acomodar el mandamiento a lo que yo creo, sino hacerlo cumplir, como Dios lo dijo. Es difícil, sin duda, porque uno siempre se pone más creativo. Pero cuando Dios manda, tenemos que obedecer. Dios puede mandarte a decir, puede mandarte a hacer, puede mandarte a entregar. Decir es más fácil de las 3. Pero cuando Dios manda a hacer, ahí cuesta más porque requiere esfuerzo. Y cuando Dios manda a entregar, requiere más todavía porque hay que desprenderse. Pero cuando Dios manda hay que obedecer. Porque la obediencia siempre es bendición. No la vemos, como Noé, no la vemos. Pero por la fe se movió. Porque nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. La fe nos mueve a nosotros. La fe de que Dios está en control, de que Dios está haciendo las cosas y que yo hago todo lo posible y esfuerzo por hacer lo que Dios me pide hacer, créeme que vamos a tener resultados. Así es, Señor. Ahora, número 1, obediencia. Diga conmigo, obediencia.
No es obediencia ciega, es obediencia a Dios. Obediencia al Señor. La obediencia es una puerta que abre muchas bendiciones, es un acceso que abre muchas oportunidades. Número 2, perseverancia. Perseverancia. Quiero llevarlos al segundo libro de Pedro. Segundo libro de Pedro, por favor. Segunda carta, perdón, de Pedro. Segunda carta, no segundo libro. Capítulo 2, verso 5. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice: y si no perdonó al mundo antiguo, aquí está hablando del tiempo de Noé, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pregonero de justicia, porque Noé en la obediencia se transformó en un predicador, un pregonero. ¿Cuántos años tardó en cumplirse la profecía del Señor? 120, eso lo acordamos, ¿cierto? 120 años. Ahora imagínate estar 120 años obedeciendo una palabra, haciendo lo que Dios te había dicho que tú hicieras, sin ver una gota de agua. Porque una cosa es obedecer una vez, 2 veces, pero otra cosa distinta es permanecer en obediencia. Así es. Son 120 años. 120 años. Noé permaneció como pregonero a través de su construcción. Él le hablaba a la gente: arrepiéntanse, el Señor viene a un juicio. ¿Cuántos se rieron de él? ¿Cuántos se burlaron? Está loco, nunca llovió en el mundo aquí. Nunca ha tenido el mundo una lluvia, una tormenta, y Dios le dijo, según él, que construyera un arca. Ridículo. 120 años soportando las burlas, soportando la presión. Su familia, seguramente alguno diría: papá, ¿estás seguro? Ya van 100 años ya. Y ahí se mantenía Noé, firme, perseverante. De eso se trata. Se trata de ser perseverante en el tiempo. En todo lo que hagamos tenemos que ser perseverantes. Que nuestra obediencia a Dios no sea una reacción única, sino sea nuestra forma de vivir, que sea nuestra forma de ser. No sentirme feliz porque hoy día no cometí pecado, sino sentirme comprometido a estar todos los días sin cometer pecado. Es lo más difícil. De hecho, mantenerte perseverante es más difícil que obedecer. Porque tú puedes obedecer una vez, 2 veces, dependiendo de las circunstancias, puedes obedecer. Pero cuando las cosas se ponen complicadas, cuando viene la adversidad, cuando viene la burla, cuando viene la presión, cuando viene todo eso, ahí cuesta mantenerse perseverante. Pero Noé no cayó en el juego del enemigo de querer derribar, de querer bajonearlo, de querer a lo mejor hacer que él se cuestionara su fe. Él no cayó en el juego del enemigo, no quiso escuchar la voz que lo alejaba de Dios, sino más bien quiso mantenerse firme en la obediencia y en la convicción de que Dios tenía una instrucción para él. Entonces nosotros, cuando tengamos una palabra, cuando tengamos una instrucción, cuando Dios nos ponga algo en el corazón, porque Dios nos habla de muchas formas a nosotros. Dios nos puede hablar a través de una profecía, nos puede hablar a través de la palabra, nos puede hablar a través de un sueño,
nos puede hablar a veces a nuestro corazón. Uno cómo lo siente, porque es un peso que es imposible de sacárselo de encima. Y cuando la palabra te confronta, cuando tú estás escuchando la palabra, cuando tú te estás oyendo la profecía, cuando estás en el sueño y despiertas y el corazón está acelerado y sabes que hay una palabra de Dios, hay una respuesta de Dios, o Dios te está advirtiendo de algo y tienes que ponerte ahí a orar, o viene una voz a ti y te dice o pone en tu corazón hacer algo y tú estás así con el corazón apretado, obedecer es el primer y el mejor camino. Así es, Señor. No mirando la realidad, sino mirando quién te lo está pidiendo. La realidad era que Noé no construyera un arca. La realidad es que no había en ese tiempo todavía tormentas grandes. La realidad es que podían haber hecho un bote chiquitito. ¿Para qué querían una cuestión de 300 pies? ¿Para qué? Si eran 8 y 8 caen en un bote un poco más chico, ¿para qué gastar tanto, cierto? Pero la perseverancia nos hace obedecer y mantenernos en obediencia. Entonces, cuando Dios ponga algo en nuestro corazón, cuando Dios nos hable, cuando Dios nos dé una respuesta, cuando nos dé una instrucción, no hagamos oído sordo al Señor. No hagamos oído sordo porque nos estamos perdiendo una bendición grande. Nos estamos perdiendo una respuesta de Dios. Nos estamos perdiendo la salvación de parte del Señor. No solamente hablo de salvación espiritual, porque esa la tuvimos a través de Jesucristo, sino la salvación de algún problema, de alguna enfermedad, de alguna cosa que a nosotros nos falta, necesitamos. Y viene el Señor, no seamos así. Mantengámonos perseverantes. Porque la perseverancia siempre tiene buenos resultados. Siempre. Tú lees Apocalipsis, lees las cartas, dice, el que perseverare hasta el final. ¿Cierto? Siempre está perseverando hasta el final. Animando los unos a los otros para que podáis perseverar, mantenerse, continuar. Porque es difícil, sin duda, si nadie dijo que era fácil. Pero con Dios todo es posible. Y cuando nuestra fe decaiga, cuando nuestras fuerzas se caigan, ahí tenemos nuestras rodillas para que vayamos a la presencia de Dios y le digamos, Señor, yo quiero continuar, quiero avanzar, quiero seguir, quiero hacer lo que me pides, pero a veces me canso, a veces tengo desánimo, a veces tengo enfermedad, Señor, me gustaría hacerlo, pero ayúdame. Y viene el Espíritu Santo de Dios, viene, nos fortalece, nos levanta, nos sana, nos restaura, nos pone otra vez con la fuerza para poder continuar. En 120 años yo estoy seguro que Noé se cansó en algún momento. Se acostó rendido de cansado. Pero el otro día se levantaba otra vez con la fuerza, con el Espíritu de Dios para poder levantarse y seguir avanzando, seguir construyendo palo a palo, clavo a clavo. Cada vez que ponía un palo sabía que estaba más cerca de la promesa. Por eso que en nuestra fe, cada vez que damos un paso en obediencia, nos mantenemos y avanzamos. Cada paso es un clavo en el arca que estamos construyendo. Cada paso que avanzamos, cada cosa que hacemos es una tabla que vamos poniendo en el arca. Porque al final, cuando no nos demos cuenta, Dios va a cumplir su promesa y vamos a tener el arca para poder bendecir no solamente nuestras vidas, y aquí viene el punto 3, sino también a nuestra familia. Porque dice que preparó el arca para que su casa se salvase. O sea, no solamente pensó en él. Su obediencia, su perseverancia. ¿Quién halló gracia delante de los ojos de Dios? Sem, Cam, Jafet, eran los hijos de Noé. Las nueras de Noé, la suegra no, porque se quedó abajo. Pero ¿quién halló gracia? No es cierto. Pero ¿quién iba en el arca? Sem, Cam, Jafet y sus esposas.
O sea, la fe y la obediencia de uno abrió la puerta de salvación para toda una casa. Entonces, si nosotros nos mantenemos obedientes, nos mantenemos perseverantes, no prestamos oído a las burlas, no prestamos oído al que dirán, no prestamos oído a los malos comentarios, ¿qué es lo que va a pasar? Que no solamente nosotros vamos a ser bendecidos, sino que a través de nuestra obediencia y nuestra perseverancia, nuestra casa va a ser bendecida. Y aunque eso demore años, se va a cumplir. Si llevamos 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, ahí ten fe de que manteniéndose perseverantes Dios va a obrar. Y que nuestra casa va a alcanzar salvación, que nuestra casa se va a salvar completita. Ninguno va a quedar fuera de nuestros hijos. Ninguno. Pero somos nosotros los que tenemos que tomar la bandera. Somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa. Nadie lo va a hacer por nosotros, porque Dios nos escogió a nosotros. Dios te escogió a ti para cambiar la historia de tu familia. Siéntete honrado parte de Dios, porque hallaste gracia, así como Noé halló gracia delante de Dios. Tú hallaste gracia delante de Dios. Y hoy día estás en un momento a lo mejor difícil, donde tienes por un lado un arca que construir y en el otro lado tienes un mundo perverso que te hostiga. Dios nos dice, me siento aprisionado como prisionero. No sé qué hacer. Toma un martillo, toma un palo, toma una clava, una tabla. Sigue construyendo tu arca. Sigue construyendo el arca para tu familia. Sigue construyendo el arca para tus hijos. Sigue construyendo el arca para tus nietos. Porque palo a palo, clavo a clavo, la promesa va a llegar. Y cuando llegue la promesa, te gozarás, como el primer día que Noé se sentó en la mesa. Dentro del arca estaba lloviendo afuera, pero él se sentó con sus hijos y comió con ellos. Y en ese momento dijo, gracias a Dios porque tengo a toda mi familia aquí. Para muchos eso es difícil hoy día. Es imposible a la vista de los hombres. Pero Lucas 1:37 dice, nada es imposible para el Señor. Un día vamos a estar en el arca y nuestros hijos estarán ahí con nosotros. Sigámonos en obediencia, perseverantes. Si nos cansamos, vamos donde el Señor y pidámosle fuerza. Si nos sentimos agobiados, vayamos donde el Señor y decimos, Señor, estoy enfermo, estoy cansado, tengo un dolor, tengo problemas, ayúdame. Y el Señor te va a tomar y te va a levantar.